Las bendiciones abundantes del Señor se derramen sobre ustedes hoy y siempre. Bienvenidos a Catequesis Viviente. Estamos empezando una nueva semana y como siempre pues la empezamos con mucha alegría, con mucha emoción, sabiendo que es la oportunidad que nos da nuestro Señor de estar vivos. De estar vivos, porque le aseguro que algunas personas que conocemos no amanecieron hoy o no terminaron la semana. Sin embargo, el Señor nos da la oportunidad de empezar una nueva semana con alegría, con optimismo. Y como siempre continuamos con nuestro tema de el perdón. Ya hemos visto cómo el hecho de tener resentimiento, de guardar un resentimiento, de hacer que ese resentimiento se acreciente, nos puede llevar incluso hasta a terminar con la vida de una persona. Y si nos ponemos a pensar en esto, nos damos y echamos hacia atrás, veremos que cuántos crímenes, cuántas rencillas, cuántas enemistades, cuántas rivalidades se han dado, sencillamente porque no hemos podido decir hasta aquí, voy a poner un alto a esto, no voy a seguir con esto. Pero en lugar de parar, de frenar, lo que hacemos es seguir alimentando, seguir alimentando, seguir alimentando. Y a la larga, ¿qué sucede? Estamos tan llenos de resentimiento que no nos damos cuenta que es el resentimiento lo que nos mueve. Y si el resentimiento nos mueve, dígame, ¿cuál va a ser la situación en la que nos vamos a encontrar? ¿Cómo vamos a actuar nosotros? ¿Qué es lo que vamos a manifestar? ¿Qué le vamos a dar a los demás? Todo lo que vamos a hacer y todo lo que vamos a transmitir es resentimiento, porque resentido transmite resentimiento. Estamos empezando una nueva semana y se darán cuenta que nuevamente estoy sola, o sea, Leida María no me está acompañando. La semana pasada le dije que tenía un resfriado querendón, pues ya el resfriado le está pasando, pero ahora está sin voz. Así que aunque hubiera querido acompañarnos, no puede hablar. Entonces vamos a seguir pidiéndole a ustedes que eleven una oración a nuestro Padre para que ella logre restablecerse totalmente y que la próxima semana pueda acompañarnos. Cuando nosotros permitimos que el resentimiento anide en nuestro corazón, nosotros estamos quitando del espacio a Dios para dárselo a un sentimiento que a la larga nos va a mantener totalmente manipulados, porque vamos a actuar movidos no por lo que queremos ni por lo que sentimos, sino sencillamente que vamos a estar movidos por un verdugo que de una forma u otra es el que está canalizando todo lo que estamos haciendo. Yo recuerdo que en cierta ocasión, voy a echarle la historia un poquito más larga. En 1989, en diciembre estábamos hablando mucho de la invasión, ¿verdad? En 1989, yo tuve dos hermanos que murieron en la invasión. Uno murió el 20 de diciembre y el otro murió el 22 de diciembre. Y con relación a esto voy a contar varios sucesos. Cuando yo estaba en aquel entonces trabajando como misionera en el área de Chepo, Bayano y Chimán. Y había llegado alguna persona de la Fuerza de Defensa a preguntar a nuestra casa para que le diéramos los nombres de aquellas personas que eran catequistas, delegados o algunos que tuvieran algún vínculo con la iglesia. Nosotros obviamente nos negamos a hacerlo y lo que hicimos fue decirle vayan y hablen con el párroco. El párroco era un sacerdote norteamericano, capuchino, y cuando fueron donde él, que le pidieron la lista, me parece estarlo viendo cuando abrió los brazos y dijo que me maten, primero me maten, pero esa información yo no la voy a dar. A nosotros nos quedó sonando, ¿por qué motivo nos están pidiendo esos nombres? Cuando el 20 se da la invasión, nos levantamos el 21 muy temprano porque los aviones estaban volando, nuestro patio estaba lleno de batalloneros, los teléfonos estaban cortados, estábamos nosotros totalmente incomunicados, cuando una vecina que parece que era una de las pocas que tenía una línea telefónica, nos llama y me da la información de que uno de mis hermanos lo habían matado. Pues imagínense cómo quedamos nosotros, qué pasó aquí. En ese momento nos dimos cuenta que la cosa estaba muy grave. Seguimos incomunicados y 2 días después vuelvo a recibir la llamada de que a otro hermano mío lo habían matado. Ustedes se pueden imaginar. Y allí es donde podemos hablar de cómo se puede crear un resentimiento con Dios.
Porque a partir de ese momento, cuando yo recibí esa noticia, yo recuerdo que yo salí de la casa donde estaba, donde me habían dado, donde había ido a llamar o a recibir la llamada. Y yo venía caminando y mi pensamiento era, ¿cómo Dios pudo permitir que 2 hermanos míos murieran? ¿Cómo Dios pudo permitir que mi mamá perdiera 2 hijos? Mi razonamiento iba por este lado. ¿Por qué motivo, si hay tanta gente en Panamá, por qué tienen que morirse 2 de una misma familia? Y no solamente eso, sino que miren cómo somos nosotros. En ese momento yo llegué a pensar, ¿por qué no se murieron los piedreros? ¿Por qué no se murieron los maleantes? ¿Por qué no se murieron aquellas personas que están haciendo daño? ¿Y por qué se mueren mis 2 hermanos? Y entonces yo veía a Dios como un Dios culpable, un Dios malo, porque ¿cómo se va a gozar con? Oye, si yo te estoy sirviendo a ti, ¿por qué motivo te llevas a mis hermanos? Si tú has dicho, ocúpense de mis cosas, que yo me ocuparé de la de ustedes. ¿Se imaginan ustedes ese lío? Y déjenme decir, yo estaba bien molesta con Dios. Y cuando llegué a la casa, me fui al Santísimo, y yo recuerdo que yo llegué al Santísimo, yo le dije, yo no te puedo entender, yo no te puedo comprender. ¿Cómo es posible que yo esté aquí ocupándome de tus cosas y tú no te hayas ocupado de las mías? ¿Por qué motivo tuvieron que morirse mis 2 hermanos? ¿No te contentó con que se muriera uno? Oye, yo estaba muy molesta con Dios, yo estaba terriblemente disgustada con Dios. Pero en medio de todo hay algo que yo sé, pues. Si me pongo brava con Dios, de todas maneras yo soy la que pierdo. Así que no tuve más remedio que decir, mira, aunque no estoy de acuerdo con lo que pasó, yo quiero que tú sepas que yo acepto tu voluntad. Y la voy a aceptar porque tú sabes lo que haces. Esto me duele mucho, pero tú sabes lo que haces. Y yo abandono a mi familia, y yo abandono a mi mamá, y yo abandono a mi papá en tus manos, porque tú sabes que eso a ellos les está doliendo muchísimo. Yo sé que tú todo lo que haces lo haces bien. Y yo acepto tu voluntad. Con dolor acepto tu voluntad, pero la acepto. Una vez que yo dije eso, déjenme decirles que yo sentí, ¿saben lo que es sentir? Yo sentí como que me hubieran bañado así, ¿ves? Con una paz que no puedo explicarle. No tengo palabra para explicar lo que en ese momento yo pude experimentar. Posteriormente a eso, entonces cuando pudimos, viajamos a Colón para el entierro. Y me tocó escuchar una conversación de mi mamá con uno de los primos, que le estaba sugiriendo a mi mamá, le decía, mi mamá se llamaba Cayetana, ¿sí? Le estaba diciendo a Cayetana, tía, si usted quiere, nosotros nos podemos encargar, porque nosotros supimos quién fue que mató. Entonces, solamente díganos que sí, nosotros nos encargamos. Imagínense ustedes que mi mamá había perdido 2 hijos y mi mamá estaba con ese dolor de sus hijos. Y llegan a decirle, yo sé quién los mató, porque sabemos quién disparó las armas, porque eran 2 muertes diferentes, 2 personas diferentes. Y en medio de todo eso yo escuché cuando mi mamá dijo, a mí me duele mucho haber perdido a mis hijos. Y yo no quiero que otra madre sufra lo que yo estoy sufriendo. Dejen eso así. Cuando yo escuché a mi mamá decir eso, yo alabé y bendije al Señor, porque en su infinita misericordia pudo permitir que mi mamá pudiera abrirse a su gracia y decir, ¿sabe qué? No quiero venganza. No se dejó llevar por el dolor, que muchas veces te lleva a hacer cosas que no debes, sino que sencillamente ese mismo dolor le sirvió a ella para decir, yo no quiero que otra madre sufra lo que yo estoy sufriendo, así que dejen eso así. Y ese es uno de los casos. Posteriormente la iglesia estaba ofreciendo una Eucaristía en la catedral y estábamos allá y había una señora que se me acercó muy molesta, extremadamente molesta, y me miró con estos ojos de mucho disgusto y me dijo, ¿ustedes qué están haciendo como iglesia por la gente que ha perdido a sus familiares? Me han matado a un hijo y ahora yo qué hago y la iglesia qué está haciendo por mí. Y yo la miré, yo le dije, yo perdí 2 hermanos porque a mi mamá le mataron 2 hijos, pero la iglesia está ofreciendo Eucaristía precisamente para nuestra fortaleza y para el eterno descanso de aquellos que ya se fueron.
Y también aprovechamos para pedir por aquellas personas que fueron los que dispararon el arma. La señora me miró con unos ojos así que se la abrieron y no dijo más nada y se retiró. Todos tenemos dolores, pero todos reaccionamos diferente ante el dolor. Algunos lo hacen con la finalidad de sentirse mejor por medio de lo que están haciendo, de lo que están diciendo. Otros sencillamente porque quieren sacar ese dolor y quieren transmitírselo a alguien, que alguien sea capaz de cargarlo. Pero en realidad el dolor solamente se quita cuando lo ponemos en el corazón de Jesús y cuando permitimos que sea Él quien sane nuestras heridas. Aquí vamos a un corte y continuamos en Catequesis Viviente. Nuevamente aquí en Catequesis Viviente. Y cuando tú le entregas a Jesús tu dolor, para que sea Él quien redima ese dolor, para que sea Él quien sane ese dolor, para que sea Él quien te levante de la situación en que te encuentras, entonces vas a ver las cosas diferentes. Porque ya cuando Jesús toma el dolor, definitivamente que aunque recuerdes y aunque lo cuentes, ya el dolor no está. Ya los sentimientos no están, ya todo es diferente, ya todo ha cambiado. Hemos llegado a Colón, porque soy de Colón, y enterramos a mis hermanos. Y volvimos nuevamente a nuestra rutina. ¿Pero qué sucede? El dolor de mamá fue un dolor tan grande, el dolor de Cayetana fue un dolor tan grande, que Cayetana quedó siendo un caso psiquiátrico prácticamente. Cayetana tenía que participar, tenía que ir semanalmente a sesiones psiquiátricas. Cuando ella me veía a mí, ella me decía mamá, porque ella pensaba que yo era su mamá. Cuando ella iba a cruzar la calle, ella no se atrevía, tenían que ayudarla a cruzar la calle porque era como una niña que está aprendiendo a cruzar la calle. Y definitivamente que era preocupante la situación en que ella quedó. Y yo regreso a Chepo, pero yo iba interiormente yo tenía como una alegría. Esa alegría que yo tenía, recuerden que yo había sentido mucha paz, y esa paz yo la sentí cuando abandoné en las manos del Señor la situación que me había pasado, cuando abandoné a mis hermanos, a mi familia en las manos del Señor. Pero estaba mi mamá que no estaba bien, y aparte mi papá también quedó depresivo. Y en uno de esos días, como estaba tan mal, la invité a que fuera a Chepo y se quedara unos días conmigo. Y cuando ella va a Chepo, estábamos en uno de esos talleres de oración y vida. Estábamos recibiendo una de las charlas del padre Ignacio Larrañaga. Y en esa charla, él contaba de un caso de un joven, de una persona que iba manejando un carro y que pasó por un poblado y atropelló a una persona. Y en lugar de pararse a recoger la persona, él siguió manejando. Unos kilómetros después de haber salido del pueblo, unos kilómetros, la policía lo para. Y él se extraña por qué la policía lo paró. Y decía la policía le dice, lo que pasa, señor, es que usted va arrastrando a una persona. La persona que él había atropellado quedó insertada por algo en el carro y él la fue atropellando. Así que imagínense, todo el mundo vio cómo ese hombre llevaba, y a pesar de que le hacían señas y todo lo demás, él no paró, no sabía lo que estaba pasando. Él pensó que se había librado, había atropellado y se dio a la fuga. Pero ¿qué va? El delito estaba ahí con él. Y cuando la policía lo para, bueno, imagínense ustedes, cargando un cadáver, porque ya estaba muerto el hombre. Y recuerdo que en esa catequesis que estaba dando el padre Ignacio Larrañaga, él levantó la voz y dijo textualmente, dejen de cargar muertos. Y cuando él dijo, dejen de cargar muertos, mi mamá como que hizo así. Y déjenme decirle, esa catequesis que ella escuchó y ese dejen de cargar muertos fue suficiente para que su situación psiquiátrica cambiara. Cuando ella regresó donde el psiquiatra se sorprendió y le decía, Cayetana, tú estás muy bien, ya tú estás bien, tú no necesitas regresar.
Y no necesitó regresar sencillamente porque escuchó. ¿Qué escuchó? Escuchó la palabra que se le dijo por medio de un sacerdote, por medio de un misionero, por medio de un predicador que estaba predicando la palabra de Dios. Ella, abierta a esa palabra de Dios, fue capaz de dejar su sentir para que el Señor tomara control de aquello que la mantenía a ella enferma y se sanó. Ya había hecho un acto de perdón, porque ya había hecho un acto de perdón. Se había puesto en manos de los médicos y terminó permitiendo que el médico divino la sanara. Porque cuando tú perdonas, cuando tú has hecho todo lo necesario para que el perdón se dé, entonces el Señor actúa. Y lo importante para que el Señor actúe es la disposición que tú tengas para que sea Él el que venga y tome el control. Señor, toma tú el control de esto que yo tengo. ¿Cuántas personas en este momento están cargando muertos? Dime tú qué muertos estás cargando. Porque hay ocasiones en que nosotros estamos cargando difuntos. El difunto de mi marido que me dejó. El difunto de mi hijo que se está portando mal. El difunto de la profesora que me fracasó aunque yo no había estudiado. El difunto de aquel jefe que de una forma u otra me está haciendo la vida de cuadrito. Los tenemos cargados y son ellos entonces los que impiden que nosotros avancemos. Pero si nosotros nos abrimos a la gracia y permitimos que sea el Señor el que tome el control, entonces estamos hablando de la libertad. Y la libertad no es más que dejar que Dios sea Dios en ti y que tú actúes como un hijo verdaderamente de Dios. Y a eso es que nos lleva a nosotros el perdón. Porque cuando nosotros perdonamos, somos libres. Dime, ¿qué te ata a ti si no tienes nada que deberle a nadie? Y si hay que deberle algo a alguien, que sea una deuda de amor. Te debo amor, ¿por qué? Porque te amo demasiado y te amo tanto que quiero seguir amándote. Mi única deuda contigo es amarte y seguir amándote. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros. Esa es la deuda de amor que tiene Dios con nosotros. Y que nosotros como apóstoles, como discípulos y misioneros de Él, los estamos siguiendo, los estamos llevando y estamos tratando de que ustedes también lo vivan. Por eso cuando estamos hablando del perdón, estamos hablando de aquello que realmente nos hace ser verdaderamente humanos. Nos hace ser verdaderamente humanos y nos hace estar en la sintonía con aquellos que de una forma u otra estamos tratando de seguir los pasos de Jesús. Y volviendo a aquellos acontecimientos del 20 de diciembre, recuerdo que mi familia estaba como, imagínense, perdimos dos hermanos y la familia estaba muy golpeada. Y había una de mis hermanas principalmente que estaba súper golpeada. Y fue allí, en ese 20 de julio, en ese 20 de diciembre, 22, 23, 20, eran como 26 o 27 de diciembre, cuando me senté con ella y empecé a hacer el primer proceso, sin saberlo, de lo que era la sanación interior. Y ese primer proceso de sanación interior, pues, tuvo sus efectos, porque efectivamente, en tan poco tiempo, ella se levantó. Y la situación en la que se encontraba, pues, fue superada. Las personas que se acercaron a preguntar cómo lo hiciste, ¿por qué motivo? Porque estábamos en Chepo, imagínense, pueblo chiquito, infierno grande. Entonces yo estaba en una moto, yo andaba en Chepo en aquel entonces en una motocicleta. Imagínense ustedes, entonces la gente decía, pero a ella no pareciera que se le hubiera muerto un hermano. 2 hermanos y está tan tranquila. Claro que estaba tranquila porque estaba en paz. Estaba en paz. Y como estaba en paz, yo podía continuar con mis actividades. Mis hermanos estaban en manos de Dios, mi familia estaba en manos de Dios. El Señor estaba haciendo lo que tenía que hacer porque nosotros le permitimos que lo hiciera. Si no se lo hubiéramos permitido, tal vez todavía estaríamos nosotros llorando y lamentándonos por una situación que no se dio. Ahora, ¿por qué pensaba yo que hubiera sido mejor que se murieran los piedreros? ¿Por qué pensaba yo que mejor hubieran sido que se hubieran muerto los maleantes? ¿Por qué pensaba yo que mejor que se hubieran muerto aquellos que viven haciéndole daños a los demás? Es que déjeme decirle, nosotros siempre estamos pensando que las cosas malas le pasen a los demás y no a nosotros. Dígame, cuando sales a la calle, ¿tú vas pensando que alguna vez voy preparado para que me roben? No, tú vas preparado para que no, yo no quiero que me roben, pero que le roben a la otra persona. Digo, ay, pobrecito que le robaron, pero gracias Señor porque no fue a mí. Porque así es como pensamos nosotros y así es como actuamos nosotros. Ahora bien, después me puse yo a pensar, ¿por qué quería yo que se murieran los piedreros?
porque eran piedreros. Ah, y si quería que se murieran porque era piedrero, díganme, vean ustedes cómo clasificamos nosotros a la gente. Ellos son los malos. Y como ellos son los malos y son los que no sirven, entonces que ellos sean los que se mueran. Pero en el plan de Dios no estaba así. Dios sabe cómo hace las cosas, vuelvo y repito. Y la oportunidad que tienen ellos de que nosotros en este momento lleguemos y le demos las manos y podamos ayudarlo a que salgan de su situación, no la hubieran tenido si hubieran muerto en ese momento. Y posiblemente si mueren en ese momento tampoco hubiéramos elevado una oración por ellos, sencillamente hubiéramos dicho gracias Señor porque se fueron. Porque así somos de egoístas y así somos de malpensados. Y entonces nos creemos que somos buenos, pero cuando nos confrontamos con nuestros pensamientos, con nuestras realidades, con nuestros sentimientos, nos damos cuenta que no somos tan buenos nada y que podemos reaccionar igual que reaccionaría cualquier otra persona que en este momento nosotros podemos señalar como que son aquellos que no son buenos. Entonces, gracias a Dios por la oportunidad que nos está brindando de hacer las cosas diferentes, pero también gracias a Dios por la oportunidad que nos está brindando de darnos cuenta de los errores que cometimos para entonces poder subsanarlo. Vamos a un corte y continuamos aquí en Catequesis Viviente. No te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y esto es lo que a nosotros se nos olvida cuando hablamos del perdón. O lo que recordamos, pero recordamos para que el otro nos los aplique a nosotros. Cuando escuchamos las noticias y recordamos cuántos caídos realmente hubo el 20 de diciembre, 21 o 22 de diciembre, se dice que hay un número determinado, que no hay un número determinado, que todavía estamos viendo a ver quiénes son los que no han sido identificados. Todavía hay familiares que quieren saber dónde están los restos de su familia. Y es una situación triste y dolorosa porque fue una situación que no debió haberse dado. Pero ¿por qué se dio esta situación? Yo no voy a hacer ningún análisis político ni nada por el estilo, sencillamente desde mi punto de vista, ¿por qué se dio esta situación? Cuando nosotros tenemos intereses personales, estoy hablando de intereses personales, nosotros nos olvidamos de que el que está a mi lado tiene necesidad y de que está a mi lado es tan persona como yo y tiene tantos derechos como yo. Cuando yo me olvido de esto, entonces yo creo mi núcleo más cercano, mi círculo más cerrado, mi círculo cero, como llamaríamos, y todos los beneficios son para nosotros. Nosotros que tenemos beneficios no vamos a querer soltar, no vamos a querer dejar esos beneficios y el resto que está en la parte de afuera está sufriendo, pero a nosotros no nos duele. A nosotros no nos pesa, a nosotros no nos interesa. Y como de todas maneras queremos mantener esos beneficios y esos privilegios que tenemos, empezamos a ser injustos. No hay justicia distributiva, no hay justicia equitativa, no hay nada. Sencillamente hay un quítate tú para ponerme yo, o si tú me estorbas te quito. Y cuando se está dando esto llega el descontento general. ¿Quiénes están descontentos? Están descontentos aquellos que no se están beneficiando, pero los que se están beneficiando están felices y encantados de la vida y no quieren soltarlo, no quieren soltar esos beneficios, pero el resto que está sufriendo está descontento. Ustedes recuerdan, bueno, algunos recordarán que en esos años, la gente caminaba mucho a Portobelo y mucho a Atalaya y todo lo demás. Y cuando se hacían las entrevistas, ¿usted por qué está caminando? Decían, para que se caiga este gobierno. ¿Usted por qué está caminando? Para que se acabe este gobierno. ¿Usted para qué está caminando? Para que cambie la situación de Panamá. Esa era la oración que todo el mundo hacía. Pero era una oración que se hacía desde el corazón, por la fe que teníamos
en que Dios lo podría hacer. Y efectivamente lo hizo. Tal vez no como nosotros esperábamos, pero se dio una situación que nos llevó a vivir lo que estamos viviendo ahora, pues. Ya un gobierno que se pudo haber elegido democráticamente, o, bueno, y ahora estamos aquí. Pero la sociedad quedó resentida. Quedamos resentidos con los que nos invadieron. Quedamos resentidos con los que dotaron de armas al pueblo, porque mucha gente del pueblo se dotó de armas porque le dieron las armas. Quedamos resentidos con aquellos que pudiendo ayudar no ayudaron. Quedamos resentidos con el vecino que era batallonero o que era sapo y que anunció o que denunció. Porque yo recuerdo que incluso había una persona que me invitaba a las manifestaciones y yo iba a las manifestaciones, ahí acompañando a la gente. No gritaba la consigna porque algunas consignas eran muy fuertes, pero ahí yo iba acompañando a la gente en esas manifestaciones. Y había uno que me invitaba todo el tiempo, hermana, vamos, y yo iba, era mi compañero. ¿Y saben de qué me enteré después? Que ese que me acompañaba era un sapo. ¿Cómo les parece? Y todo lo que yo hablaba con él, él lo pasaba más adelante. Y yo estaba en las celebraciones de la palabra, llegaba alguna persona y me decía, hermana, aquí hay un sapo. Y yo quien no hable tantas cosas, no sé qué, porque aquí hay un sapo. Usted sabe que uno siempre habla y dice cosas que le parece que no están bien. Y siempre a veces eran los niños que decían, dice mi mamá que hay un sapo. Yo sabía que tenía que cambiar el tema de conversación. Lo que yo no sabía nunca, que la gente sabía dónde yo estaba, porque el que caminaba conmigo todos los días era el que me estaba traicionando. Siempre hay un Judas en alguna parte, siempre hay Judas en alguna parte que se vende por unos centavos. Entonces, estábamos nosotros en qué hacer y cómo hacerlo. Y este que me traicionó, igualmente estaba traicionando al resto de sus amigos, hermanos, porque nadie sabía que era él. La información se filtraba, pero nadie sabía que era él. Así que estábamos resentidos, se creaba resentimiento por aquellas personas que se descubrió que nos estaba traicionando y supuestamente era un militante de los nuestros. Y tomen en cuenta que todo esto llevó al panameño común a cuestionarse. Y se cuestionaba tanto que en ocasiones parecía que la fe se había perdido. Y a pesar de que parecía que la fe se había perdido, la iglesia se seguía llenando. Y se seguía llenando porque a pesar de, la gente seguía rezando. Y las manifestaciones en blanco. Y se dieron casos de personas que decían, vamos a hacer una manifestación y nos vamos a vestir de blanco, no sé qué, no sé cuándo. Y había una sola persona que llegaba de blanco y las demás llegaban de colores, porque la querían sacar del puesto en que estaba. Porque entonces allí también salió los sentimientos negativos que teníamos y la forma que teníamos nosotros también de querer acabar con una persona X. Entonces le hacíamos el daño. Venganza. Así, ahora vamos a tenderle una trampa. Y se dio en muchas oficinas, en algunas instituciones escolares, se dio el caso en que la directora incluso decía, mañana vamos a venir vestidos de blanco, no sé qué, invitaban a una autoridad militar y la única que estaba de blanco era la directora, entonces contra ella iba la hazaña. Y se dieron cosas así. Ustedes, los más adultos, pueden recordarla, los más jóvenes a lo mejor ni se imaginan lo que se vivió. Pero mucho de lo que estamos viviendo ahora, de esta sociedad que está como está, es consecuencia de lo que se vivió hace más, desde el 89 y más para atrás. ¿Y por qué motivo? Porque la sociedad quedó resentida. Y ese resentimiento se fue transmitiendo y se fue transmitiendo y se fue transmitiendo. ¿Ustedes creen que anteriormente nosotros hubiéramos visto a un niño de 8 años con un arma? ¿Ustedes creen que hace 20, 30 años nosotros hubiéramos visto a un chiquillo que estaba amenazando de muerte a su maestra? Pero todo esto se fue dando porque la mentalidad se fue cambiando, una mentalidad de revancha y de venganza y de juega vivo, y sacamos a Dios de nuestras vidas. Y al sacar a Dios de nuestra vida, le dimos cabida al revólver, a la pistola, al puñal, al cuchillo, a la gilet, al bisturí, a lo que sea. Le dimos ese lugar y esa es nuestra defensa. Es el arma que tenemos
para salir adelante. Y si tenemos ese tipo de arma, dime, ¿qué es lo que estamos pretendiendo hacer? Estamos en pie de lucha y de batalla, pero no una lucha y batalla espiritual como la que estamos necesitando. Estamos en una lucha, en una batalla en la cual yo tengo que imponerme o imponer mis ideas, imponer mi creencia ante cualquiera, y el que no la acepte se convierte en mi enemigo. Por eso cuando estamos hablando de perdón, estamos hablando de liberación. ¿De qué te vas a liberar? De esa violencia interior que estamos heredando, esa violencia interior que pareciera que la sociedad nos llama y nos mete en esa violencia interior, porque cuando tú vas y alguien se te mete por delante y tú estás manejando el carro, a ti no te dice, no te sale decir bendito seas, te sale más bien decir cualquier cosa que no sea bonito, y con eso no resolvemos nada. Cuando veníamos para acá, hubo un accidente y me llamó la atención. 3 carros, 3 carros, y de esos carros que se ven que son medio caros, no, bastante caros. Y la gente estaba impaciente y pitaban y todo lo demás. ¿Y qué íbamos a resolver con eso? Absolutamente nada, porque con la impaciencia no se resuelve absolutamente nada. Vamos a un cambio y regresamos en unos minutos aquí en Catequesis Viviente. ...70 veces 7. Y es precisamente este 70 veces 7 lo que no se está practicando en muchas ocasiones. Dije en muchas ocasiones porque sí hay personas que lo están practicando y que tratamos de aplicarlo. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Es lo mismo que decimos nosotros al Señor cada vez que el Señor, que ten misericordia de mí. O sea, Señor, ten paciencia conmigo. Y la única forma de anteponernos, la única forma de poder superar lo que estamos viviendo, vuelvo y lo insisto, como he dicho en otras ocasiones, es que nosotros podamos vivir una cultura del perdón. Una cultura del perdón que no tiene mucha gente sencillamente porque no saben, no conocen lo que es perdonar. Porque si supiéramos lo que es perdonar, nosotros nos liberaríamos y no tendríamos que estar buscando defensas. Porque si tenemos defensas es porque pensamos que nos pueden atacar. Y si nos pueden atacar es porque creemos que estamos haciendo algo que no es, o porque los demás piensan que estamos haciendo algo que no es y nos pueden atacar. Y por eso es que cuando nosotros hablamos de una cultura de perdón, estamos hablando de una cultura en la cual podamos aceptarnos los unos a los otros y podamos caminar libremente por nuestras calles sin tener el miedo de que me van a atacar, me van a robar, me van a quitar, me van a hacer. Cuando veníamos decía que hubo un accidente, 3 carros. 3 carros muy buenos, y las personas impacientes. Lo que normalmente hubiera tomado 5 minutos, tomó aproximadamente 15 minutos. Y la pregunta era, ¿qué ganamos con molestarnos, con estar tocando el pito? Es más, incluso yo estaba en el carril de la izquierda para ir recto, y una moto se metió de la derecha para doblar. Que si no es porque yo estaba manejando despacio, yo no hubiera podido llegar al programa, sencillamente porque me hubiera llevado al motociclista por delante. ¿Y por qué? Por la desesperación que tenía de pasar. Ahora bien, estos pequeños detalles nos indican a nosotros la medida que tenemos nosotros para poder soportar las situaciones negativas que se nos presentan. Cuando hablamos de perdón, estamos hablando de centrarnos en una realidad. La realidad en la que nos vamos a centrar es que no todo el mundo quiere ofendernos, no todo el mundo quiere hacernos daños, pero que nuestras reacciones no deben ser reacciones negativas ni reacciones agresivas. Porque en la medida en que yo reaccione agresivamente, yo sigo con la cadena de violencia y yo me sigo convirtiendo en un violento más, que en lugar de pacificar el mundo lo que hace es sencillamente agregarle más violencia a la violencia existente. Entonces, si como cristiana,
Si como cristiana yo no puedo dar testimonio de que soy cristiana y de que realmente Cristo vive en mí, que como Cristo vive en mí, entonces su paz, esa paz que digo, mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Dónde queda esa paz? Si yo reacciono agresivamente a cualquier agresión que se me está haciendo. Si yo reacciono agresivamente, entonces las palabras de Cristo no tienen efecto en mí o estoy diciendo que Cristo no está cumpliendo. Y yo no creo que no cumpla. Yo lo que creo es que somos infieles, ¿ah? No le permitimos a Él ser Dios en nosotros. Y como no le permitimos ser Dios en nosotros, entonces ¿qué hacemos? No actuamos como actúa el mundo y le damos más importancia a las cosas del mundo y nos dejamos llevar más fácilmente por las situaciones que se nos presentan en lugar de ser testimonio del amor de Dios, testimonio de que Cristo vive en mí, testimonio de que su presencia en mí es más fuerte, porque lo que está dentro de mí, el espíritu que está dentro de mí, es más fuerte que cualquier cosa que pueda transmitirme el mundo, que cualquier situación que pueda transmitirme el mundo. Por eso el perdón es una aventura humana y divina. Y yo no puedo perdonar solamente porque yo quiero perdonar. Ahora, hoy voy a perdonar en frío. A ver, ¿qué fue lo que me hicieron? Me hicieron esto, ahora yo voy a perdonar en frío. No, así no funciona. Eso no funciona así. Para que eso funcione, yo tengo que prepararme interiormente, pedirle a Dios la gracia de perdonar. Y una vez abierta esa gracia, entonces, con sinceridad de corazón, con un corazón humilde, entonces, recordar. Y una vez que yo recuerdo, yo evoco, yo recuerdo, me pongo a la persona frente a mí. Si tengo la oportunidad de hacerlo físicamente, lo hago. Hay ocasiones en que no lo voy a poder hacer físicamente, sencillamente porque la persona no está o la persona se murió o no sé qué se ha hecho o no quiere hablar conmigo. Si tengo la oportunidad de hacerlo físicamente, lo hago, pero si no, entonces lo hago desde mi oración, desde mi corazón, y con eso libero a un prisionero, libero a dos prisioneros, libero al que me ofendió y me libero a mí misma, que soy quien necesita sentirse en paz, y entonces estoy dando gloria a Dios, porque entonces puedo decir, este hermano mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y yo misma, que por mis sentimientos negativos, por mi resentimiento estaba muerto, he vuelto a la vida. ¿Qué estoy haciendo entonces? Estoy siendo verdaderamente un discípulo, porque estoy imitando a mi maestro que me dio ejemplo de amor, me dio ejemplo de perdón, me dio ejemplo de reconciliación, me dio ejemplo de vida. Y con esto, mis hermanos, hemos llegado al final de nuestra catequesis del día de hoy. Los esperamos como todos los lunes y todas las semanas a las 9 de la mañana en Catequesis Viviente. Que el Señor los bendiga a todos abundantemente.